Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 60. Espero que tengas un viaje seguro. La voz de Naruto era toda ligera, y su rostro tenía una sonrisa brillante que la acompañaba mientras miraba la figura aún más alta de Aku. Espero lo mismo para ti, dijo la kunoichi de cabello negro de Yuki, sonriendo suavemente. La brisa de la alta montaña atrapó su cabello y lo envió hacia su rostro. Cerró un ojo y trató de colocarlo en su lugar. Aku-san, llamó a alguien, uno de los Jounin, un hombre alto y delgado con una tez casi enrojecida que daría la impresión de alguien resfriado, o tal vez alguien que se quedó demasiado tiempo al sol. ¿A quién se le asignó el almacenamiento de las raciones sobrantes? Kazuri, respondió ella. ¿Segura? Estoy bastante segura. Si no es él, entonces pregúntale a Hidetaka. El hombre asintió y se dispuso a marcharse. Sin embargo, antes de que sus despedidas improvisadas pudieran continuar, ambos ninjas vieron las figuras de Hiruzen, Koutaro y Mei acercándose al área, con los tres aparentemente envueltos en su propia conversación. Naruto intentó leerlos, tener una idea exacta de cómo iba todo, por así decirlo, pero la sonrisa de Mei era toda diplomacia, bordes suaves y atención, no la sonrisa medio encapuchada que él sabía que indicaría que estaba realmente complacida, o las facciones tensas de sutil desagrado. De manera similar, el rostro de Hiruzen era una máscara de inescrutable distanciamiento, exhalando humo gris con poco más que una mueca medio divertida de los labios, que le decía al mundo que sabía algo que ellos no sabían, y Koutaro utilizaba su método característico de risas exageradas y sonrisas radiantes para siempre parecer complacido con todos. Él conocía a cada uno de ellos lo suficientemente bien como para saber que todos todavía estaban en guardia. Se detuvieron, ninguno de ellos hizo una reverencia mientras se despedían. Mei extendió su mano, estrechando la de ellos, y ese fue el alcance de la despedida, con la hermosa Mizukage dándose la vuelta para marchar de regreso a la tropa de hombres y mujeres que todavía se estaban preparando para el viaje de regreso. Cuando Koutaro se giró y llamó a su caballo, Hiruzen se movió hacia Orochimaru y Tsunade, que estaban cerca de la puerta aparentemente hablando con Raman, el jefe de la guardia de Koutaro. No era el único que lo había estado observando. Cuando se volvió hacia Aku, ella también los estaba mirando. Se volvió hacia él, sonriendo levemente con un destello sombrío en esos ojos claros. Yo también espero que cuando nos veamos la próxima vez. Ella se quedó en silencio y él se encogió de hombros. Como dije, pase lo que pase, seguiremos siendo amigos. Ella dejó escapar algo parecido a un suspiro por la nariz, resoplando una vez antes de inclinarse y darle un beso en la mejilla. Eres dulce, Naruto-kun. Espero que siempre sigas siendo así, dijo. Aku-chan, los llamó Mei. Parecía que habían captado su atención. Ven aquí, amor, tenemos mucho que hacer. Inclinó la cabeza y lo miró. Espero que no te importe que te la haya robado, Naruto-kun. Ella recordó su nombre. Con Mei eso no siempre fue algo bueno. Él le devolvió la sonrisa, sintiendo los dedos de Aku apretar su hombro en un último y tranquilo adiós antes de que ella regresara con el ninja de Kiri y él se girara para regresar al grupo de Konoha. Lejos de la vista de la reunión de invitados del pueblo que se preparaban para abandonarlo, estaba en la puerta del balcón de su oficina mirando hacia las montañas. Detrás de él, estaban los shinobi más poderosos de su aldea, junto a él, su hermana Kirabe y su compañero Jinchuriki Yujito. Está bien, entonces se van y no explotó nada. Aún, corrigió Yujito a la mujer más alta. Todavía no ha estallado nada. Prácticamente podía sentir a Bee poniendo los ojos en blanco. ¿Cuál es el plan ahora, hermano? Yo digo que nos pongamos del lado de Iwa, intervino Yujito. Se giró y vio a la mujer rubia examinándose las uñas, languideciendo en el sofá al costado de su oficina, con una mano detrás de la cabeza. Hemos estado preparando nuestro ejército durante años para luchar. Parece que esto se está convirtiendo en una gran pelea. Iwa está perdiendo, señaló A. Y si pierden, Konoha probablemente ganará mucho en términos de dinero solo con el botín. Ella le estaba diciendo lo que él ya sabía, por supuesto. Eso, por sí solo, los pondrá de nuevo en la cima de la cadena alimentaria, si no en mano de obra, al menos en economía. No lo sé. Me parece que deberíamos simplemente mantenernos al margen, señaló B. El hecho de que no estuviera rimando le indicó a que comprendía la gravedad de esta próxima decisión en su totalidad. Iwa y Konoha eligieron esta pelea, que la terminen. Y si Konoha obtiene dinero de ella, ¿qué más da? Me inclino a estar de acuerdo, interrumpió A, pero, en última instancia, esa decisión se tomará en los próximos días. ¿Qué pasará en unos días? Preguntó Yujito.
Iwa ha preparado una emboscada, respondió. Atacarán Konoha con las fuerzas de Ame en el viaje de regreso. Eso es. A se encogió de hombros. ¿Romper el tratado? Logísticamente difícil, si no imposible. ¿Desesperado? Todas esas cosas. ¿Por qué no les dijiste eso, hermano? Preguntó Kirabe, sentándose un poco más adelante. Mis amenazas contra ellos eran para asegurar que la paz se mantuviera dentro de los muros de la aldea y dentro de nuestras fronteras, respondió. Los planes que hagan para acciones fuera de mis fronteras no son mi problema. Hasta que decida involucrarme, ninguna de las partes será obstaculizada o ayudada por mí. Si Konoha se deja llevar por la estupidez por esta emboscada, son incompetentes. Si Iwa falla en su ataque, no valen nada. Estarás del lado de quien gane. Miró a Yujito. Para corregir tu declaración anterior, Yujito. No construí nuestros ejércitos para luchar. Construí nuestros ejércitos para ganar. No tengo intención de respaldar al bando perdedor. La bajada de las montañas fue casi tan dura como la subida. Los meses de estancia habían hecho desaparecer los últimos vestigios del verano y ahora el otoño estaba en pleno apogeo, con todo su clima frío y tormentoso. Lo que probablemente estaba haciendo que el trabajo de Ame, de reunir esas enormes nubes de lluvia frente a ellos fuera aún más fácil, ahora que Naruto se preocupaba por mirar. Las rocas irregulares y la grava suelta eran sus enemigos al pie de la montaña, mientras que los caballos y los carros de suministros que tenían que pasar junto a ellas eran aún peores. Kiri ya se había adelantado, ya que Mei no había venido con su daimyo. Tampoco lo había hecho Tsunagakure, pero tenían previsto partir un poco más tarde, según lo que había deducido. Sakura, Sasuke, Lee y Hinata lucían cada uno su propio chaleco mientras caminaban, y Naruto ya podía ver las sutiles diferencias en cada pieza, ya que habían manipulado el símbolo de rango para incorporarlo más fácilmente a sus estilos de lucha. El chaleco de Sakura era más delgado, había quitado algunas de las piezas de armadura más pesadas tejidas entre las capas de tela, la parte delantera y lateral del chaleco estaban cortadas para permitirle torcer y doblar su cuerpo con mayor facilidad para el estilo de taijutsu que prefería de golpes rápidos y esquivar en lugar de bloquear e intercambiar golpes fuertes. Los bolsillos estaban llenos de una variedad de herramientas como alambre ninja, bombas de humo y el equipo necesario para colocar una trampa rápida. El caso de Lee era casi el opuesto. Si Naruto hubiera adivinado, habría metido pesas en el chaleco, similares a las que tenía en las piernas. Le servirían también como placas de armadura pesadas. Sasuke y Hinata fueron los que menos trabajo habían hecho con sus chalecos. En el caso de Hinata, solo se había modificado el tejido de los hombros para permitirle mucha más libertad de movimiento a lo largo de los brazos. Todo su estilo de lucha giraba en torno al uso de sus manos. La libertad de movimiento era primordial. Sasuke realmente no había hecho mucho, de hecho, casi diría que no se habían hecho cambios si no fuera por los cuchillos de cirujano de campo para los que había hecho una funda personalizada al costado del chaleco. Las sonrisas relajadas y las conversaciones joviales de los genin contrastaban marcadamente con las de los ninjas de rango superior, todos los cuales habían sido informados exactamente de lo que les esperaba más adelante y mantenían sus conversaciones relativamente tranquilas en comparación. No estaban tensos, no estaban tranquilos. Todavía no. Todavía estaban a un día o más de marcha de donde esperaban que se produjera la emboscada, pero la inquietud estaba ahí si sabías qué señales buscar. La tensión en sus manos, esperando alcanzar un arma, las cabezas giratorias que se movían de un lado a otro buscando algún movimiento perdido o una sombra errante, la forma en que se sentaban con la espalda apoyada en una superficie dura en los breves descansos que tomaban mientras esperaban que los carruajes se abrieran paso a través de algunos de los terrenos más accidentados. Naruto, Miri. La voz de Akane lo sacó de sus pensamientos errantes y su atención volvió a centrarse en ella. ¿Cuándo es el próximo examen de Chunin? Preguntó la chica pelirroja. No puedo dejar que Sasuke y Sakura-chan se adelanten demasiado. Sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa, recordando esas palabras que le habían pasado por la cabeza cuando se presentó al examen. Ah, claro, lo disimuló con algarabía y fanfarronería, pero había estado muy nervioso. Y después de que terminó bueno, se alegró de que esta experiencia de examen la hubiera dejado con entusiasmo para el siguiente. 6 meses, respondió él, sonriendo mientras le alborotaba el cabello, para gran frustración de ella, que intentaba apartar su mano. No te preocupes, hizo una pausa, dándose cuenta de que sus siguientes palabras sobre no haber llegado a Chunin en absoluto no eran ciertas en esta vida.
De hecho, había llegado al rango bastante temprano y con facilidad. Conozco a un tipo que era muy fuerte, pero no llegó a Chunin hasta que tenía casi 20 años. Ella arrugó la nariz. Prefiero empezar con Chunin ahora. Se rió, aunque duró poco porque recibió un golpe en la nuca. ¿Por qué fue eso?, preguntó, y recibió una mirada significativa y una ceja levantada a cambio, como si dijera ¿sabes exactamente para qué fue eso? Él frunció el ceño mirando la parte posterior de su cabeza, entrecerrando los ojos con enojo al ver el cabello negro. Estúpidos deslices y confusión sobre viajes en el tiempo. Estúpidos Uchihas. Varias millas al norte, la columna de hombres de Tsuchi no Kuni apenas estaba fuera de la vista de Kumogakure antes de que toda la marcha se detuviera. Los samuráis desmontaron de sus caballos, se abrieron los carros de suministros, se quitaron las incómodas armaduras y se guardaron en los carros, que revelaron que estaban vacíos, ya que los hombres que las usaban se pusieron un equipo diferente al de los shinobi en lugar del de los hombres normales. El daimyo miró a Kitsuchi, quien desmontó del caballo y se quitó la túnica ceremonial tradicional del Kage, vistiendo en su lugar su propia armadura Anbu personalizada. El hombre mayor le hizo un gesto al sucesor de Onoki. Haz lo que tengas que hacer. Devuélveles el dinero multiplicado por 10. Kitsuchi no respondió con palabras, solo ofreció un único y decidido asentimiento. Se volvió hacia las filas de sus ninjas, que ahora habían aumentado hasta casi duplicar su número anterior, mientras que la guardia samurái del daimyo se redujo a solo 4 hombres. Recorrió con la mirada al grupo, algunos de los cuales todavía llevaban trozos de armadura o fundas de armas, y encontró los ojos distintivos de Kurotsuchi entre la multitud. Sus miradas se encontraron. Lo que no daría por ser su padre en este momento, y no su comandante. ¿Se sentía así su propio padre? Pero esos eran pensamientos para otro día, después de que esto terminara. Levantó la mano, las señales universales quedaron claras para que los hombres las leyeran. Perseguir y destruir. La lluvia había convertido la tierra en un pantano. El barro hasta los tobillos y el barro resbaladizo por el hielo habían hecho que los carros fueran imposibles, un caballo ya se había roto una pata en una mala caída y tuvieron que sacrificarlo, otros se estaban quedando atascados y el segundo día apenas habían avanzado ni una cuarta parte de la distancia que habían planeado originalmente. La tensión comenzaba a afectar a los hombres, especialmente a los shinobi. Los guardias samuráis estaban cansados y agotados, pero los shinobi sabían que el enemigo estaba inclinando aún más la balanza a su favor, agotándolos antes de que siquiera levantaran una sola mano para luchar. El propio Naruto estaba dedicando gran parte de su chakra a un pequeño ejército de clones de sombras para ayudar. Incluso con los pergaminos de almacenamiento que ayudaban a hombres con más de 40 libras de armadura a atravesar el equivalente a un pozo de alquitrán, donde no faltaban oportunidades de quedarse atascados, se estaban agotando incluso sus enormes reservas. A pesar de las circunstancias, Koutoro insistió en seguir adelante, con una tenacidad infalible que rayaba en la locura. Cuando llegaron al lugar donde debían luchar, dudaba que quedara mucha fuerza. Koutoro tenía que saberlo. ¿Qué estaba planeando? La respuesta no le llegó ese día ni al día siguiente. Cuando llegaron al cuerpo inundado e hinchado del río Asegawa, el río más grande del mapa, el que Itachi había señalado que les daría más problemas, todavía a un día de distancia de donde esperaban que estuviera la emboscada. Fue entonces cuando obtuvo su respuesta. Estaban parados al borde del agua, con un río tan ancho que apenas se podía ver el otro lado a través del aguacero, con los pies hundidos en la tierra triturada mientras pedazos de tierra y rocas eran arrancados de la orilla del río y arrastrados río abajo. ¿Cómo vamos a cruzar?, escuchó a Sakura preguntar, con los ojos fijos en un mapa que se mantenía seco gracias a que Lee y Kiba sostenían enormes sombrillas de paja que algunos de ellos habían hecho el primer día. Incluso los vados normales están a horas de distancia a pie, con un clima normal. ¿Por qué vinimos aquí? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Por qué habían venido aquí? Naruto miró a Koutoro, que todavía estaba sentado a horcajadas sobre la bestia que era su montura personal, la pesada capa ocultaba su armadura de madera y sus túnicas rojas y negras. Al parecer, uno de los guardias samuráis también sentía curiosidad, o tal vez, su paciencia se había agotado tras 3 días de lluvia. Señor Koutoro. El daimyo levantó una mano, silenciando al hombre con el gesto. Ah. Estoy escuchando la lluvia, Katsuie. El hombre parecía estar tratando de buscar palabras, o al menos el coraje para hablar, pero al final no lo hizo, desplomándose con un hundimiento de hombros mientras esperaba junto a su daimyo en silencio. Se quedaron allí durante 1 hora.
Pronto, los grupos comenzaron a dispersarse, se levantaron pequeños refugios y se encendieron fogatas para calentarse de las lluvias heladas. Empezaron a preguntarse si este sería un campamento permanente durante el resto del día y si deberían comenzar a construirlo como tal cuando, finalmente, la locura de Koutou reveló la razón detrás de la locura. Un barco. La cosa era enorme, demasiado grande para un río. Pero este río se inundó. La galera se acercó lo más que pudo, bajando 2 anclas para detenerla y no ser arrastrada por la corriente. El capitán estaba de pie en la cubierta, un hombre mayor y delgado, con cabello plateado. Magohiro-sama. Gritó. El daimyo gruñó. Se suponía que debían ser 3. Gritó finalmente, su voz se escuchó por encima de la opresiva lluvia. Estoy impresionado, escuchó Naruto susurrar a Itachi a su lado, demasiado bajo para que el genin pudiera escuchar. Él se giró y la miró de reojo para indicar que estaba escuchando. El eje central del plan del enemigo es inundar la zona para que tengamos que entrar en una ruta por la que puedan tendernos una emboscada, utilizar el eje central del plan, la inundación, para facilitar una huida en galera no es algo que se me hubiera ocurrido, se encogió de hombros. Es impresionante. Mueve a tu enemigo, no te dejes mover por él. Esa era la doctrina que sustentaba la forma en que Koutou veía un conflicto. Tenía que admitir que ella tenía razón. Era impresionante la forma en que su mente se desviaba y daba vueltas en torno a los problemas. Parece que no todo había ido según lo planeado, sin embargo. Las tormentas en el mar han retrasado a los demás. Gritó el capitán. Casi no lo consigo, mi señor. ¿Cuánto espacio tienes? Para 20, nada más. Naruto hizo una mueca. 20. Los hombres de Koutou solo eran casi una docena, además del propio Koutou, lo que solo dejaba 7 lugares. Hiruzen, Orochimaru, Tsunade, gritó Koutou, convocando a los 3 shinobi para que sin duda resolvieran cómo iban a improvisar ahora que el plan solo estaba funcionando a medias. Aunque les ordenó, Koutou al menos tuvo la decencia de desmontar para hablar con los 3, acurrucados juntos al borde del río inundado. No había voces alzadas, ni enojo visible ni tensiones. Naruto observaba y cada uno de los 4 parecía perfectamente tranquilo, sereno, hablando durante minutos. Cuando terminaron, el bote ya había enviado 3 pequeños esquifes, los remeros de los 3 luchaban por remar a través de la corriente y aterrizar cerca del borde del río, tirando de los pequeños barcos a la orilla con la ayuda de los samuráis, genin y otros shinobi tan pronto como los alcanzaron. Cuando terminaron, los 4 interrumpieron la reunión improvisada y los ojos de Koutou recorrieron el grupo reunido mientras Sarutobi llevaba a Orochimaru a un lado. Parecía que se había tomado una decisión.